Hello, my dear students. Good morning. Well, for today vamos a aprender algo relacionado con el grammar used to. Used to en español significa solíamos. ¿Para qué utilizamos el used to? We use the used to for talking about past activities, actividades pasadas. ¿Cuál es la estructura del used to? El used to utilizamos más el verbo en forma base. Primero tenemos oraciones positivas. For example, I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol. ¿Qué más podemos poner con el used to? Vamos a poner, for example, vamos a poner Matías used to eat hamburgers. Ya está. Matías used to eat hamburgers. Vamos a poner my father used to buy, what else? Used to buy phones, teléfonos. Mi papá solía comprar teléfonos. Otra más. Poner Oscar. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, Doménica used to, what else? Used to draw, dibujar, cartoons, caricaturas. Ya. Entonces, aquí tenemos las oraciones en positivo. Vamos a ir practicando. I used to play soccer. Matías used to eat hamburgers. My father used to buy phones. Domenica used to draw cartoons, sorry. ¿Ya? En esta partecita tenemos que concentrarnos bien en la pronunciación del used to. No se dice used to. Digo used to play, used to eat, used to buy, used to draw. Bien clarita esa pronunciación. Utilizaremos aquí combination sounds para la pronunciación. Muy bien, tenemos esto en las oraciones positivas, donde solo ponemos un sujeto cualquiera, ponemos el used to y un verbo en su forma base, en su forma presente, más el complemento. Igual viene estructurado de 4 partes. Sujeto, verbos, los dos son verbos y complemento. Aquí ya no le pongo preposición, ¿sí? Aquí va directo. 1, 2, 4. Vamos ahora a la parte negativa. ¿Cómo le hago la negativa? Vamos a poner aquí la negativa. Vamos a poner didn't y le ponemos el used to. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya ponemos el didn't en la oración, esta D borramos y la ponemos así en su forma grandota. ¿Ya? Y queda I didn't used to play soccer. Es igualito. El used to no cambia de pronunciación, se pronuncia igualito. Used to. Solamente vamos a poner el auxiliar didn't, que es para un pasado. Y con eso nosotros creamos una oración en negativo. ¿Sí? Vamos a poner otra. Susana didn't used to. De los verbitos que hemos aprendido. Didn't used to drink coffee. Susana no solía tomar café. Vamos a poner my, my nephew. Si se acuerdan qué significaba nephew. My nephew, mi sobrino. Mi sobrino didn't used to, ¿qué será? Un verbito, didn't used to bring, traer. Didn't used to bring books. Mi sobrino no solía traer libros. La última, my mother didn't used to, verbo de cocinar, cook
What else? Encebollado. Ya. My mother didn't used to cook encebollado. Mi mamá no solía cocinar encebollado. Y listo. Solo poniendo el didn't y quitándole esta D que tenía aquí el use, ya tenemos oraciones negativas. Igual, sujeto, verbo, ¿sí? Otro verbito, los que hemos aprendido en los tarjeteros, en las flashcards, más el complemento. Ahora, cuando nosotros queremos hacer nuestras oraciones en preguntas, questions, ¿qué voy a hacer? Igualito. Aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, vamos a dibujar una rayita aquí en la tablita, ¿ya? Y vamos a poner primerito aquí un cuadrito. Listo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a poner esta D del use, le voy a cortar y le voy a poner al inicio. ¿Pero qué le voy a convertir? Le voy a convertir en su forma completa. Did. El did es un auxiliar que ponemos para el simple past. Y pongo, did I used to play soccer? Una question mark. Yo solía jugar fútbol. ¿Ya? Igual pondremos otra vez. Pondremos Marta used to, ponemos aquí con la D, una oración así normalita. Marta used to, vemos el verbo de mirar, watch TV. Listo. Ahora esta D, y aquí le corto, le pongo aquí y le convierto en did. Did Marta used to watch TV? Ponemos signo de pregunta. Question mark. Vamos. Ponemos did Dana used to. ¿Qué será? Did Dana used to study? Study, estudiar. The lesson. Listo. Question mark. Y digo, Dana solía estudiar la lección. El did no se traduce. El did solamente utilizamos para construir una yes, no question. Ya está. Did Dana used to play soccer? Did Marta used to watch TV? Did Dana used to study the lesson? ¿Cómo respondemos? Ponemos aquí. Ponemos aquí. Yes, coma. No, coma. Ahora, solo para responder las yes no question, solamente nos concentramos en el auxiliar did y el sujeto. El resto de la oración no le tomamos en cuenta. Y digo, did I used to play soccer? Y digo, yes, hacemos un cruce de información. Yes, pongo el sujeto y pongo el did, punto. Yes, I did. O no, la negación de didn't. Punto. Listo. Tenemos nuestras respuestas de la yes, no questions. Sigamos. Digo, did Marta used to watch TV? Copiemos estas de aquí. Pondremos yes. Ahora, Marta, ustedes ya saben reconocer sujetos. Utilicen subject recognitions. Marta, ¿qué es? Marta es mujer y el sujeto base es she. Listo. Ponemos yes, she. Todo en minúsculas. Yes, she. Did. Punto. O no, she didn't. Period. Listo. Ya tenemos ahí nuestra respondida, nuestras yes, no questions. Y that's all. Así nomás.
Siempre que haya un sujeto aquí, ustedes tienen que reconocerle su forma base. Pondremos aquí así mismo. Yes y no. Dana, ¿qué es? She, ¿no es cierto? Yes, she. Yes, she did. Punto. O no, she didn't. Y listo. Period. ¿Ya? Y tenemos nuestras yes, no questions. ¿Sí? Muy bien. Otra vez de nuevo. Para hacer positive sentence pongo I used to play soccer. Cualquier verbo. I used to. Eso va a ir encabezado. ¿Sí? Un sujeto cualquiera y el encabezado used to. Matías used to eat hamburgers. My father used to buy phones. Domenica used to draw pictures. En negativas, en cambio, vamos a quitarle esta D que teníamos en las positivas y le vamos a convertir en un didn't. Y digo, I didn't used to play soccer. Susana didn't used to drink coffee. My nephew didn't used to didn't used to bring books. My mother didn't used to cook encebollado. Para hacer ahora las yes no questions, ¿cómo le hago? Simplemente el did pongo primerito le voy a poner, ¿sí? No tiene traducción, solo indica que estamos haciendo una pregunta. Yes. Listo. Estamos haciendo una pregunta. Y digo, did I used to play soccer? ¿Solía jugar fútbol? Y digo, yes, I did. No, I didn't. Did Martha used to watch TV? Yes, she did. O no, she didn't. Aquí tenemos que reconocer al sujeto, sin olvidarnos que el use ya no va con la D. Esa D está aquí en su forma grande. ¿Ya? Did Anna used to study the lesson? Yes, she did. O no, she didn't. Si ella lo hizo o no, ella no lo hizo. Eso significa. Yes, I did. Sí, yo lo hice. No, I didn't. No, yo no lo hice. ¿Ya? Entonces tenemos positive, negative, and questions. Solo en las positive tenemos que poner la D, used to. Pero en las negativas ya no. Ponemos didn't y el verbo sin la D. Didn't used to más un verbo. Sigamos. Tenemos aquí las yes no question. Ahora la D de esta use. Vamos a quitarle de ahí y le vamos a poner aquí donde están las letritas de rojo en su forma grande. Y construimos una yes no questions. Es importante. Ustedes también tienen que associate, ¿sí? Un verbo en paréntesis. ¿Para qué nosotros utilizamos o nos sirve un verbo entre paréntesis? Nosotros tenemos un verbo entre paréntesis siempre en cuando tenemos que llenar los espacios, pero nosotros nunca, o sea, pensamos que los verbos están ahí de adorno entre paréntesis y no es así. La función de un paréntesis es mostrar al estudiante qué necesita hacer. Cuando mi verbo está solito, ¿qué significa? Que necesito hacer una oración positive. Cuando mi verbo está con el not, obviamente que vamos a necesitar hacer una negative, ¿no es cierto? Y para las negatives, ¿qué utilizo? ¿Qué auxiliar utilizo? Didn't. Eso utilizo para hacer las negative, ¿ya? Otra vez veo al verbo solito, pero al último yo le veo que tiene un signo de pregunta. Obviamente, cuando el verbo está solito y tiene un signo de interrogación, va a ser una pregunta. Entonces, eso clarito, bien importante. Los verbos entre paréntesis tienen una important function. Cuando está mi verbo solito, ese verbo dice que haga positive. Ahí voy a utilizar en cambio used to plus the verb. Ya está, el used to más el verbo. Y digo, I used to eat candies. I used to watch the movie. I used to do the homework. Pero si hago negativas, digo didn't. Digo, my father didn't work in the morning.
¿sí? O puedo decir, I didn't play soccer in the park, ¿sí? O puedo hacer una pregunta, did Ismael used to read books? ¿Ismael solía leer libros? Yes, he did. O no, he didn't. Otra question. Digo, did my mother used to cook a delicious food? ¿Mi mamá solía cocinar una deliciosa comida? Yes, she did. Ella sí lo hacía. O no, she didn't. ¿Ya? Esta es la clasecita del used to. Ahora, vamos a practicar nosotros el used to, right? Tenemos aquí, por ejemplo, el used to, ya el pasado con el used to más el verbo. Practiquemos aquí un ratito. Digo, I live in Ambato with my parents. ¿Cuál será? Used to live. Used to live o used to. Tenemos, ¿dónde está? Es una oración. ¿El verbito qué está? El verbito está solito. Eso nos indica que es una positive sentence. Entonces necesitamos used to. Used to live. Sigamos. Matías used to, verbo solito, go. O use sin la D. Con la D, ¿no es cierto? En pasado. Used to go. Vamos. My mother used to, ¿qué será? Used to cook o used to. Solía cook, un verbo solito. Ay, used to cook. Ah, no, ya está repetido aquí, sorry. Used to cook a delicious food. Tengo que corregir eso. Lo siento. Ya. Digo, we used to, ¿qué? Soccer in the park. ¿Qué tenemos que poner? Play used to o used to play. Used to play. ¿Sí? Aquí está repetido. La de corregir. Cuidado con eso. Digo, Sarah used to. ¿Used to qué? Write, used to write o used to write. Con D o sin D el use. Con D, ¿verdad? Used to ride. Solía montar bicicleta para visitar a sus amigos. Digo, my dad used to stories to me. ¿Qué será? Read, use o used to read. Ay, used to read. My brother used to a lot video games. ¿Qué será? Watch o used to watch. Used to watch a lot of video games. Dana, ¿qué será? Used to drink, used to drink o solo drink. ¿Cuál de los dos verbitos tiene la D? ¿Cuál de los used tiene la D? ¿El A, el B o el C? El B, letter B. Used to drink. Dana solía tomar algo de jugo de naranja. Vamos. Ismael and Jordi. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos tiene el used to con D? A, B or C? B. Perfect. Ismael and Jordi used to break the books. Solían romper los libros. Cuando habían sido chiquitos, rompían los libros. Andrea, ¿qué será? A, B or C? Sí, Andrea used to buy candies in the store. ¿Ya? De esa manerita vamos a ir nosotros llenando, haciendo esos ejercicios. Ahora nosotros tenemos en esta hojita de trabajos. Dice, a ver, póngale used to o didn't used to. Ustedes tienen que concentrarse aquí en el verbo, en el paréntesis. Cuando mi verbo está solito, ¿qué es? Positive, negative o questions. Positivo, negativo, pregunta. ¿Verbo está solito? Positive. Entonces pongo used to live. Nosotros solíamos vivir en Londres años atrás. Una idea del pasado. Aquí tengo, otra vez tengo aquí, mire, el sujeto y el verbo. Y un signo de interrogación al último. No hay que ordenar. Simplemente ponemos did you go. ¿Por qué no? Did you used to go? Perdón. Used to go. ¿Estará bien así? Capaz que dicen que sí. No, el did ya está aquí. Entonces esta D no necesito. Did you used to go cycling when you were 5?
Tú solías ciclear cuando tú eras de 5 años. Otra vez, miren, aquí tenemos el not más el verbo. ¿Qué ponemos? ¿O qué es primeramente? ¿Positivo o negativo? Pregunta. Negative. Entonces ponemos didn't. Listo. Didn't. Ponemos ahí use sin la de to come years ago. Los turistas no solían venir años atrás. Otra vez, miren, aquí veo el verbo solito. ¿Qué dice? Positive, negative o question. ¿Qué tengo que hacer? Positive. She never used to wear jeans. Aquí tengo, miren, no hay un signo de interrogación. Está el verbo solito con el sujeto. ¿Qué hago? No hay signo de interrogación aquí. Listo. No le pongo nada, solo pongo you used to go. Tú solías ir al cine in the afternoon. ¿Ya? Y así seguimos practicando. Aquí tenemos más ejercicios en el quizzes que ustedes van a hacer en su casita. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeño jueguito que vamos a practicar también en clase, of course. Empecemos. Va a ser de la siguiente manera. Ustedes van a ir contestando aquí las preguntas, ¿sí? Tenemos aquí, what you used to wear for school. ¿Qué será? Cuando se trata de hacer preguntas, ¿qué utilizamos? Do, have o did o are. Did, ¿verdad? What did you used to wear for school? Sigamos. Next example. I go to the beach. ¿Cuál será? One used to, use o uses to. ¿Cuál creen? One, two, three o four. ¿Cuál tiene la D? Number one, used to. I used to go to the beach. I live in Ambato with my parents. Used to live o used to live. ¿Cuál será? ¿Cuál tiene? El used to. Pero ¿y el verbo? I used to live. ¿Ya? De esa manera nosotros vamos a ir haciendo todos ejemplos que tenemos en el librito y en clase. Vamos a trabajar en clase y en el librito. Entonces, ustedes tienen que practicar aquí, ¿sí? Cuando tengo el didn't, pondré un verbo ¿dónde está? Con de. ¿Cuál tiene de? Este tiene de, pero es una N, está de corregir. O no, está de poner esta. Using to, uses to, use o used to. Y aquí está el verbo. I didn't, el use sin la de, used to watch TV. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, my dear students. Vamos a seguir trabajando también en clase. Esto es para que ustedes ilustren un poquito acerca de la gramática del used to, solía. Used to, acuérdense, más el verbo en su forma base. Si es negativa, didn't, used to, así, sin la de, used to más el verbo. Y si es pregunta, ponemos primero el did. ¿Y cuál irá? Used to go to the cine. ¿Ya? Muy bien. Thank you so much. See you on class. Bye bye, my dear students.